me atreví a ponerme a mí 2 veces los viernes, ya que había tenido algunos domingos que no he podido estar con vosotros y poder compartir la palabra domingos. Este domingo que viene tampoco compartiré yo la palabra, lo hará Eduardo, porque vienen Eduardo y Esther, y tendremos uno de esos domingos estupendos que nos acompañan y nos son de tanta bendición. Bueno, en realidad, en esta tarde me iba a tomar otra libertad, y es el de dedicarme a los últimos versículos que trabajamos, o sea, del pasaje del viernes pasado. El viernes pasado estuvimos tratando, más que otra cosa, en diferentes momentos o diferentes formas de incredulidad dentro de los discípulos, a veces por dificultad de entender los planes del Señor, a veces porque teníamos otras opiniones, otras perspectivas, a veces porque nuestra esperanza estaba en otro momento, otras veces también leímos que de gozo no lo creían. Hoy el segundo pasaje de Juan capítulo 20 trataba la duda de Tomás, que también el Señor le reprochó: no seas incrédulo sino fiel. O sea, no seas una persona que te resistas tanto a creer lo que Dios ha hecho. Podríamos meditar un poco también en esa forma, digamos, de incredulidad también, ¿no? Que no es necedad, como dice el Salmo 14, no dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta incredulidad no es de ese tipo, son actitudes o son cosas que surgen en el corazón del discípulo cuando no entiende bien o cuando piensa que necesita más confirmación de lo que Dios está haciendo. En este caso, en el caso de Tomás, lo que vemos es cómo él llega a una crisis, ¿no? Una crisis que a veces Dios las permite. De hecho, es que a veces el Señor obra, y aún, por ejemplo, las parábolas son también así. Una parábola es una historia que el Señor narra, normalmente que tiene que ver con la vida eterna, y siempre tiene al final un cambio de lo que normalmente se esperaba. Y ese cambio nos da una enseñanza. En el caso de Tomás, lo que vemos es que él se afirma más en su comprensión humana de las cosas de Dios, se afirma más en su cerrazón de que necesita poner sus manos en las heridas del Señor. Y el Señor se aparece otra vez a ellos y entonces le dice: Tomás, lo que has pedido te lo doy, o sea, toma. Y entonces del corazón de Tomás surge una expresión de fe casi inigualable a lo que los discípulos anteriormente habían dicho, en el sentido de que si bien Pedro en Mateo capítulo 16 había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ahora Tomás decía: mi Señor y mi Dios. Una declaración tremenda. Pero voy a dejar la incredulidad que tratamos ya el viernes pasado y quisiera centrarme en este pasaje, versículo 21 al 22 y 23. Leeré desde el versículo 20. En este pasaje todavía estamos en el primer día de la semana, cuando el Señor se aparece a sus discípulos al final del día. Ya han regresado los 2 discípulos de Emaús, ya las mujeres pues ya hacía tiempo que habían dado su noticia. Y ahora, bueno, dicho esto, habiendo comido con ellos, etcétera, dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. La segunda vez que el Señor
hace una pausa para expresar lo que entiendo es un resumen de las últimas instrucciones. En Mateo, por ejemplo, es cuando el Señor dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, así que id, haced discípulos. Esa es lo que llamamos la gran comisión. Son esos capítulos que Mateo designa para hablarnos de ese mandato oficial del encargo que tenemos como Iglesia del Señor. Pues bien, Juan lo hace a través de estas 3 frases. El Señor, en primer lugar, dice eso: paz a vosotros. La primera frase es: como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Y luego Juan vuelve con Tomás y nos narra la historia de Tomás. Bien, en primer lugar, la primera frase. Hay una diferencia en estos verbos que me parece que nos da una ilustración. En primer lugar, dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Aunque en castellano tenemos envió y envió, en griego hay 2 verbos y uno lo conocéis, aunque penséis que no sabéis griego. Uno es apostelo. ¿Sabéis lo que es de apóstol? Hay una diferencia entre lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Los 2 que caminaban a Emaús no eran apóstoles, eran discípulos. Pero entonces hay un envío que es un envío como embajador, es un envío oficial. Entonces el Señor dice: como el Padre me apostoló, como el Padre me envió con una misión oficial y en un sentido inigualable, entonces dice: así yo os envío de una forma general. Esto nos hace entender 2 cosas, creo que nos pueden ayudar. La primera es la relación y la misión singular del Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. A Dios, dice Juan, nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo ha interpretado para nosotros. Si nosotros no hubiéramos visto a Jesucristo, nos hubiéramos quedado con una gran necesidad de ver realmente cómo es Dios. Porque en el Antiguo Testamento, según el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos, lo que vemos son sombras, figuras y tipos. Pero Dios está hablando al pueblo de Israel con esas formas, con esas ceremonias, a veces a través de un pueblo que menudo. Porque acordaos que cuando el Señor dio la ley en Éxodo, tenía que decirles qué hacer cuando alguien robaba, cuando el buey de alguien acornea a otro, si lo acorneó por accidente o si ese buey es acorneador y el dueño fue un descuido, o si alguien mata a otra persona por accidente o si alguien lo mata premeditadamente. O sea que menuda la congregación de Israel. O sea, cuando pensamos en el pueblo de Israel, sería un error pensar que es una iglesia en el sentido que nosotros entendemos como iglesia. Porque hoy en día nosotros seguimos al Señor en justicia interior, paz y gozo en el Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento el Señor estaba diciendo el ABC. Y entonces les dio la ley, les dio la ley civil, la ley ceremonial. Y entonces en todas esas cosas, se veían la introducción de quién era Dios. Pero ¿dónde vemos a Dios? En la persona del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente.
tremendo. Entonces, Él tuvo una misión inigualable, que nosotros no es la nuestra. Ahora, por otra parte, este cambio de verbos nos dice que el Señor no dijo, como el Padre me apostoló a mí, me envió como un apóstol con una misión oficial. Si el Señor hubiera dicho, yo os apostolo a vosotros, entonces diríamos, pues esta misión es solo para los apóstoles. Pero no es así. El Señor tiene una misión para su iglesia, en general, para todo creyente. Y todo creyente debe crecer en el Señor, arraigarse en la palabra, conocer las Escrituras, dar a conocerle. Todos, ¿qué dice Efesios capítulo 4? De que el Señor dio, sí, apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos, a todos los creyentes, para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, como iglesia tenemos una misión. No podemos decir, no, eso es cuestión solamente de los apóstoles, o solo del liderazgo de la iglesia, o solo de esto, solo cuando hacemos una campaña es cuando tenemos que dar testimonio, o solamente... No. Es una comisión general para toda la iglesia. Es interesante que cómo envió el Padre al Hijo. El Padre envía al Hijo a un mundo hostil, a un mundo que, lo dice Juan, a lo suyo vino. Él lo había creado y vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, el Señor le envió. El Señor envió a Jesús, envió a un mundo hostil que le iba a rechazar, pero aún así el Señor dice, yo no he venido para juzgar al mundo. O sea, el Señor viene en misericordia, viene en gentileza, a pesar de la hostilidad, a pesar de lo difícil que es. Una de las cosas que recuerdo más difíciles como padre y en un terreno hostil es cuando llevé a mis hijos al colegio. Mis hijos todos hicieron el preescolar en casa, porque así creíamos. Pensábamos que esos primeros años tan tiernos no queríamos simplemente entregar a nuestros hijos, queríamos enseñarles en casa nuestros valores, ¿no? Ahora, cuando llegan con 6 añitos al colegio y los niños les pegan, vuelven a casa y dicen, ¡que me pegan! O sea, que son malos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido esa maldad. No han conocido que unos se burlan de otros, que unos... Y qué difícil es de decirle, bueno, nosotros es que somos creyentes. ¿No? Qué difícil. Pero aquí dice, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. El Padre envió a su Hijo a dar a conocer al Padre. El Señor Jesús vino como profeta. Era el profeta que era esperado y tenía un mensaje. Cuando el Señor era usado Él sanaba a la gente y eso, decían, uy, pues mira, qué bien estamos aquí. Y dice, no. Nos vamos porque es necesario que en otras ciudades también predique el reino de Dios. A veces, debo decir en confidencia, que algunos estudiantes de IPSTE me preocupan un poco, porque cuando vienen aquí a Cataluña de otros lugares, de sus iglesias, vienen y yo como profesor de practicum les digo, mira, escoge una iglesia, ¿no?, donde congregarte y donde servir. Y algunos empiezan a visitar iglesias y yo les digo, pues bueno, ¿dónde hay necesidad?, ¿no? Pero a veces no les mueve la necesidad, sino que les mueve donde hay una iglesia grande, con muchos jóvenes, con una música que les haga sentir a gusto, y ahí es donde se meten. El Señor no vino para ser servido, ni vino donde estaba cómodo, sino que el Señor tenía una misión
Una vez hablando con un hermano, hablaba de la labor pastoral y cuando tú estás comenzando una iglesia, que hablas mucho y con mucha gente. Pero este hermano dice, sí, pero tú tienes que llevar la agenda. O sea, no dejes que otros lleven la agenda por ti, sino tú tienes una misión. No importa si estás muy a gusto tomando un café con alguien y ¡ay, qué bien! No me movería de aquí. ¿Para qué me voy a levantar y coger un fajo de folletos y ponerme en la esquina? Estoy aquí de lo más feliz. No, como el Padre me envió, así os envío también a vosotros. Tenemos una misión. No podemos descansar. Está bien que nos tomemos un café. Está bien, un refresco, a veces a las 11:30, 12, es necesario para aguantar las 2:30 por ahí que comemos. Está bien, descansa. El Señor también dijo a los discípulos, venid a un lugar apartado y descansad. El Señor también, y Pablo dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Hemos de cuidar de nosotros, pero recuerda, tienes una misión, tenemos una misión. Tener una misión significa una obediencia, una dependencia, caminar en las huellas que el Señor pone delante de nosotros. A veces eso puede ser fácil y otra vez es difícil. A veces cuando uno es joven harías demasiado y tienes que esperar a que el Señor te marque los pasos. Pero a lo mejor he referido ya a esta ilustración. Conocí a un hermano que una vez le dijo al Señor, dice, yo oré y le dije al Señor, por favor, Señor, necesito que me des una oportunidad de testificar. Y entonces dice que al día siguiente se fue a tomar un café a las 11:30, típico, y entonces cuando estaba tomando un café allí solo, al lado suyo habían 2 hombres y uno le decía al otro, dice, es que esta vida no tiene ningún significado. Es que no sé por qué estamos aquí. Y él tenía la absoluta conciencia de que Dios le estaba dando esa oportunidad. Y falló. Y dijo, siempre me acordaré de esa ocasión que fallé al Señor, porque le pedí y me lo dio, pero no fui capaz. Tenemos que depender del Señor y obedecerle. A veces me parece que es una de las cosas más difíciles, dejar que otra mente me gobierne. Normalmente no hay nadie que piense tan bien como nosotros. No hay nadie que los demás, no sé qué les pasa, que no ven las cosas, si esto es así, así, así. Pero nos toca a veces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el próximo paso que debo dar? No se trata de si yo pienso, no, es que es mejor. ¿Qué dice el Señor? Entonces, obediencia, dependencia, depender del Señor, depender del impulso de su Espíritu, de su presencia, obedecer lo que Él claramente dice. Por otra parte y por último, el Señor envió a su Hijo, ¿a dónde? A la cruz. Dices, ¿es que no le amaba? Claro que sí. Pero había una tarea que hacer. Y el Padre no le iba a dejar excepto en ese momento donde Él iba a juzgarle. Pero el Padre le envió, el Espíritu le guió al desierto para ser tentado. Y a veces el Señor nos va a guiar a momentos difíciles. ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Como el Padre me envió, así os envío a vosotros. El Padre me envió a una misión singular, pero ahora yo os envío a todos vosotros, como iglesia, corporativamente, a la misión que como iglesia tenéis. Es muy interesante que dice, al decir esto, o diciendo esto, les sopló. ¡Fa! Les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este pasaje
Por supuesto, no es la venida del Espíritu, eso sucede en Hechos capítulo 2. Pero es un necesario anticipo preparándoles para que entiendan que su ministerio es una cuestión espiritual, no es una cuestión mental, no es una cuestión emocional, es una cuestión espiritual. ¿Qué pasa? Cuando hablamos con alguien del Señor y le explicamos cómo hemos conocido al Señor, a veces decimos, no, es que claro, si hablo del Señor es que no sé qué decirle. ¿Se trata de argumentos? ¿Se trata de entender cómo fue hecha el arca de Noé o cómo Noé pudo poner a todos los animales en el arca? ¿O se trata de entender cómo... No, es una cuestión espiritual. ¿Qué quiere decir? Entiendo yo que si estamos andando en el Espíritu, si hay esa certeza interior, como dice Romanos 8, ese testimonio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios, si caminamos en obediencia al impulso, la guía del Espíritu Santo, cuando viene alguien, a lo mejor no tenemos las respuestas, es igual. Dice la Escritura que hay un olor de Cristo que se desprende del creyente. Y entonces ese espíritu es el que se encarga. Y la persona que te oye no sabe por qué, pero tienes algo diferente. Hay algo que te diferencia. Y tú dices, bueno, es el Señor. Yo no. Yo no. Le sopló el Espíritu Santo. Qué importante cultivar nuestra vida en el Espíritu. Qué importante aprender a orar, a estar en comunión con el Señor, a estar en silencio en la presencia de Dios, o a estar contento y gozoso en su presencia, o a cantar orando en la presencia del Señor. Pero esa atmósfera espiritual, esa dimensión que estamos disfrutando del Señor, tenemos que ser conscientes y tenemos que cultivarla. No podemos permitir que, por ejemplo, que si los monjes de aquí, que si los no sé qué de allá, pretendan robarnos de lo que es la comunión con el Señor. Nosotros tenemos que saberlo por nosotros mismos. Y cuando damos testimonio, cuando pensamos en la misión que la Iglesia tiene, lo primero que tenemos que pensar es, Señor, estoy caminando en el Espíritu. ¿Estoy realmente viviendo en ese nivel espiritual? ¿O me dejo llevar enseguida por las cosas materiales? ¿Cuánto te cuesta y cuánto me cuesta a mí descender de la vida en el Espíritu? Leemos por la mañana un texto y entonces, espero, ¿no? A veces nos levantamos tarde porque estamos cansados, hemos trabajado mucho el día anterior y no nos da tiempo y salimos a la calle y a lo mejor salimos sin esa presencia de Dios en nuestra vida, sin esa consciencia o certeza. Pero si hemos tenido un tiempo, aunque sea pequeño, de un versículo, algo que ha saltado de la Biblia, te vas con ese buen sentir y vas a trabajar y cuando llegas, a lo mejor te encuentras como yo me encontraba con la maquinista que trabajaba para mí, haciendo abrigos de piel, que me decía, ¿qué pasa? ¿Qué es tanta sonrisa? Y dices, ¿pero qué pasa? ¿No? Y a veces me rompía y ya está. Y me rompía, digo, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Y entonces, pues bueno, ¿cuánto nos cuesta que nos arrastren de ese nivel espiritual, pisando con los pies en el suelo, pero en comunión con el Señor? Una cosa importante es que el Señor les sopló el Espíritu Santo. Eso es una muestra de que el Espíritu Santo, esto es algo doctrinal, pero lo debo decir, procede del Padre, pero procede también del Hijo. El Espíritu Santo de Dios se puede decir, como Gálatas capítulo 3, es el Espíritu de Cristo también. Esto, bueno, no entraré, pero es una cuestión importante. Por último, tenemos un pasaje peculiar, que eso nos da solemnidad a la reunión de la Iglesia.
Y debe un poco eso, que no es cualquier cosa cuando la Iglesia se reúne. Dice el Señor: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Iglesia Católica ha asumido que el Señor estaba otorgando a la Iglesia la capacidad de administrar el perdón de Dios. Eso es ajeno a todo el Nuevo Testamento, sino que desde Mateo capítulo 18, cuando habla de que si alguien peca contra ti, entonces ve tú y habla con él. Si le haces entender su error, has ganado a tu hermano. Si no, entonces toma a otro y habla con él. Si no, habla a los ancianos de la iglesia y habla con él. Si no, preséntalo a la iglesia. Y si no, oye, tenle por publicano. Entonces, la iglesia no es que sea quien perdona o quien retiene, pero es, digamos, una autoridad en la tierra que tiene cierta autoridad de Dios, de declarar o corroborar la situación de una persona delante de Dios. Ejemplos, por ejemplo, tenemos en 1 Corintios capítulo 5. Había una persona que estaba viviendo en pecado en la iglesia. Y Pablo dice, 1 Corintios capítulo 5, unas palabras tan fuertes, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no en el nombre de Pablo, sino en el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, y dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo no le quita el perdón, pero sí que como iglesia lo declara que debe estar fuera de la congregación porque no vive dignamente, es una vergüenza al testimonio cristiano. Entonces, hermanos, creo que eso nos da solemnidad. Por una parte también quería mencionar, ¿os acordáis de Simón el Mago? Cuando ve que por mano de los apóstoles gente recibe el Espíritu Santo y dice, ay, mira, si es necesario os pago dinero para que yo también tenga este. ¿Qué le dice Pedro? Ruega a Dios si quizás Él te perdone. O sea, los apóstoles, la iglesia primitiva, nunca entendió que ellos eran los dispensadores del perdón de Dios. Pero por otra parte, si la iglesia determina que una persona no está viviendo dignamente, es algo serio, es algo serio. De forma que cuando hay alguien en la iglesia y no camina como es debido, participa de la cena del Señor, dice la Escritura, juicio come y bebe para sí. Y dice, algunos hay entre vosotros enfermos y algunos duermen. O sea, algunos han muerto, porque es serio. No dice 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, es la expresión pública que ahora hay que predica el Evangelio, con sus palabras y con su ejemplo. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí es, yo estoy con vosotros. Y cuando decidís algo sobre lo que es pecado, sobre que alguien no camina en mis caminos y lo separáis, o sea, yo lo consiento. O sea, estoy de acuerdo con vosotros. Entonces, es importante cuando nos reunimos. Es importante cuando la iglesia se reúne. Como iglesia, no como personas. Por eso dice a veces, si alguien tiene una acusación contra un anciano, que sea por 2 testigos. Porque no se trata de que a alguien le parezca y... No. O sea, son cosas muy serias cuando alguien no camina bien. Pero si hay un problema, pues entonces hay que tratarlo. Dice Pablo, el que persevera en pecar, condénalo delante de todos para que todos teman. O sea, es seria
la reunión de los creyentes. Es algo que debemos valorar, proteger, que se mantenga limpia, transparente, con una comunicación limpia, sincera, de unos a otros y limpios delante del Señor. Bueno, esta es la gran comisión, en un sentido, según el apóstol Juan. Como hemos leído, como me envió el Padre, así también yo os envío, recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Si ahora, por ejemplo, en nuestra próxima asamblea de iglesia, después de que algunos sean bautizados, si quieren ser miembros de iglesia y los aceptamos como miembros de iglesia, pues eso agrada al Señor. Es buen testimonio, pero es importante la reunión de sus hijos. Pues muchas gracias y que el Señor nos ayude.